En este video vamos a contarte cómo fuimos trabajando la construcción del Estado argentino a partir de la lucha del pueblo mapuche por la restitución de los restos de sus ancestros apropiados por el Museo de Ciencias Naturales de La Plata durante la mal llamada Campaña al Desierto. Comenzamos analizando el billete original de 100 pesos argentinos, el que tiene como figura Julio Argentino Roca. Este billete salió a circulación en 1992. Desde aquel momento y durante casi 30 años fue el de mayor valor de nuestra moneda. Pero, ¿por qué fue Roca el personaje histórico elegido para su imagen? La respuesta está impresa en el billete. Al frente encontramos un sol iluminando el presente y el futuro de la nueva nación, fábricas en funcionamiento y un barco característico de la gran inmigración. Ambas figuras representan los logros de las dos gestiones de Julio Argentino Roca como presidente: el trabajo, la industrialización, el crecimiento del territorio y el progreso. Pero, ¿a qué costo logró Roca ese progreso? La respuesta también está en el billete, en el dorso del billete. Encontramos a un grupo de militares liderados por Roca, emprendiendo lo que sería la Gran Cena Militar, que, un tiempo después, lo consagraría como presidente de la nación, la mal llamada Campaña del Desierto. Pero, ¿por qué decimos mal llamada Campaña al Desierto? Porque el sur de nuestro actual territorio no era un desierto, sino que estaba poblado por cientos de comunidades indígenas que aún resistían el avance de los conquistadores. La sociedad de aquel momento sabía perfectamente que esas tierras estaban habitadas, pero las denominaban desierto, porque no consideraban a los nativos como personas, sino como salvajes. Pero esta imagen es solo un fragmento de la obra Ocupación Militar de Río Negro del artista uruguayo Juan Manuel Blanes. En la obra original encontramos diferentes actores sociales que completan el contexto de la conquista. A lo lejos se distinguen las segundas filas del flamante Ejército Nacional. En uno de los extremos encontramos a la cautiva, que representa a las mujeres secuestradas en los denominados malones, que eran ataques opresivos y violentos de los nativos hacia las poblaciones de hombres blancos. También aparece representada la Iglesia, cuya misión durante la campaña era evangelizar a los pueblos indígenas, obligándolos a abandonar sus creencias para convertirse a la fe católica. Y por supuesto encontramos también al enemigo a combatir, los denominados salvajes, minimizados en las sombras de la historia que esta obra pretende contar. En el otro extremo encontramos al grupo de hombres sobre el cual comenzaremos a relatar esta historia, la comunidad científica. Los hombres de ciencia de la Marina, liderados por el perito Francisco Moreno. Este grupo lleva un pesado equipo fotográfico, imprescindible para el registro y el estudio científico de los diferentes tipos de inferioridad racial. Francisco Moreno, más conocido como Perito Moreno, era un científico de la Marina y fundador del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Moreno era experto en el estudio de las tierras de la Patagonia y la naturaleza salvaje de sus habitantes y estaba obsesionado por engrosar las colecciones de su museo. Su participación en la campaña fue clave para la exploración del territorio y para el sufrimiento de sus habitantes. A partir de acá comenzamos a descubrir uno de los procesos más crueles y menos conocidos de nuestra historia. La campaña fue un éxito, una verdadera conquista a los ojos de la sociedad de la época, un verdadero genocidio a nuestros ojos. La mayor parte de la población originaria fue asesinada, pero para los que sobrevivieron el destino no fue mejor. Familias enteras fueron traídas a Buenos Aires, a pie y en condiciones inhumanas. Una vez que llegaban a estas tierras, había dos destinos posibles. Algunos hombres, mujeres y niños fueron separados y entregados como esclavos a las familias más poderosas del país. Como lo muestra en este anuncio, en un diario de la época, hoy reparto de indios. De esta manera se ofrecía un indio para trabajos pesados, una china para labores domésticos o un chinito mandadero. Esas familias poderosas eran las mismas que habían financiado la campaña, y entre las cuales más tarde se repartirían las tierras robadas a los nativos.
El segundo grupo de prisioneros, formados por las familias de los principales caciques, fue llevado por el Perito Moreno al Museo de la Plata para ser expuestos como piezas vivas. Es decir, que pasaron a formar parte de la colección del museo. Ya ni siquiera eran tratados como animales, sino como objetos sometidos a la más terrible de las humillaciones posibles, la deshumanización. Con los años, uno a uno, fueron muriendo a causa de diferentes enfermedades, tras ser condenados a vivir en el sótano del museo. La mala alimentación, el clima, el abandono y la tristeza. Pero la crueldad siempre podía ser mayor. Quienes aún vivían eran obligados a preparar los cuerpos de sus propios hermanos para seguir siendo exhibidos como piezas muertas. Desde entonces, las comunidades originarias han llevado adelante una larga lucha por la restitución de los restos de sus antepasados. Sus diferentes reclamos dieron lugar a la sanción de la Ley 25.517, que establece el retiro de exhibición y la entrega de restos indígenas a sus pueblos originarios o comunidades de pertenencia. Poco a poco se han realizado diferentes entregas y conmovedoras ceremonias de llegada a sus tierras. Entre las restituciones más conocidas se encuentran el cacique Tehuelche Moete Nacayal y la de la niña Damiana Criji, de la comunidad H de Paraguay. Sus nombres, sus historias, sus tormentos han sido silenciados de la historia oficial durante siglos. Por eso hoy reivindicamos esta lucha histórica en representación de la lucha de todos los pueblos americanos, que hace más de 500 años resisten al desprecio y al constante atropello físico, territorial y cultural por parte de los grupos sociales dominantes. Todos queremos estar en nuestro lugar, en nuestras tierras. Somos de la naturaleza y como naturaleza queremos ser dueños de la naturaleza, ser libre, vivo y ser libre cuando nos moramos también. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Podemos todavía tratar de reconstruir desde las tinieblas la historia de los pueblos de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados.